¿Qué es el gambling? 10 claves de la adicción a los videojuegos y 10 más para su salto a los juegos de azar. Del gaming al gambling. El gambling es, dicho muy rápidamente, una práctica sumamente deshonesta llevada a cabo por las grandes compañías de la industria del entretenimiento, concretamente las de los videojuegos y las de los juegos de azar, con la que se pretende una aproximación entre ambos sectores, del gaming al gambling y viceversa. Esto se hace colocando mecanismos en los extremos de contacto entre ambos, pero con el fin de transvasar a los consumidores del primero al segundo, creando un canal de alto flujo de transmisión unidireccional. La ludopatía será el fondo del embudo de donde no poder salir. Hablando en plata, se trata de hacer adictos a los videojuegos, y de los videojuegos a los juegos de azar, que es donde está el filón de capital. La palabra gambling es un concepto acuñado por mí para referir este fenómeno y resulta de la composición ya mencionada de gaming y gambling. Me he referido más arriba a las compañías del videojuego y a las del juego de fortuna como si fuesen distintas, cuando no es en la gran mayoría de veces el caso. Así que me gustaría comenzar el vídeo desafiándoos con una adivinanza. Allá voy. ¿Me podéis decir cuáles de estas corporaciones de videojuegos son también compañías de juegos de fortuna y riesgo? En efecto, lo son todas. Era una pregunta trampa. Aquí nos vamos a basar en el último punto de la enumeración, Capcom, y su franquicia estrella, Resident Evil. En concreto, el remake de su cuarta entrega, el que ya analizamos desde la perspectiva de la xenofobia japonesa y norteamericana en otro vídeo. Si me baso de nuevo en este ejemplo de un producto cultural tan bajo, no es porque tenga nada de especial, salvo ser una popular serie que con esta entrega quizá alcance los 10 millones de copias vendidas. Así, tomando el Resident Evil 4 como mera excusa, este vídeo se propone un breve bosquejo en torno a la adicción a los videojuegos y su vínculo con la adicción a los juegos de azar, de cuáles son las líneas esenciales de la complicada ingeniería de puentes que llevan del gaming al gambling, lo que en el día a día se expresa con que los chavales salgan del instituto para ir a fumar porros, beber y apostar en las casas de juego, o los obreros al salir del trabajo. De acuerdo a esto, voy a dividir el tema en dos partes. En la primera de ellas hablaré de los mecanismos diseñados o utilizados en los videojuegos para crear adicción a los mismos, y en la segunda parte de los mecanismos también en los videojuegos, pero cuya función es crear adicción a los juegos de azar. Es lo que llamo el puente de plata que lleva del gaming al gambling, el gambling. 1. Mecanismos diseñados para crear adicción a los videojuegos. El primer mecanismo, que es el central, lo constituye el sistema de recompensas, que en este nivel se reduce a la obtención de bonificaciones en forma virtual, y no en dinero real, cofres, dinero figurado, piedras preciosas, armas, skins, habilidades especiales y otras mejoras del avatar. Insisto en que aquí todos los bienes obtenidos del juego son cibernéticos, pero no por ello dejan de producir cierta sensación de bienestar en el jugador, la cual será la base. Este sistema de recompensas se aplica sobre el jugador mediante un refuerzo intermitente y dosificado, es decir, no se le proporciona continuamente, pues así perdería su efecto al normalizarse, ni de golpe todo, pues no quedaría motivo alguno para seguir jugando el juego, sino que al comienzo se le da como con cuentagotas, creando el efecto de anzuelo. A la base de este sistema de recompensas y el bienestar que proporciona, en el nivel psíquico-químico encontramos la dopamina, un neurotransmisor asociado a la sensación de placer que conlleva la obtención de bonificaciones. Muchos recursos científicos son movilizados para lograr tal segregación de dopamina, relacionándola con el botín, lo que invita a seguir jugando, esto es, produce la adhesión al juego, la superación de fases, la derrota de bosses, la subida de nivel, la resolución de puzzles. Estos recursos científicos son la psicología, la epidemiología, el conductismo. A medida que sucede todo esto, y de modo intermitente, encontramos todavía un nivel más sutil en el que el placer no se produce de modo tan intenso, ni la dopamina es tan segregada, pero sí inmediato y de manera continuada, sostenible en el tiempo.
Entonces hablamos del mecanismo de la retroalimentación inmediata, que es el premio del juego en forma de retribución de satisfacción casi sin mediación, y que se siente con el solo pulsar de los botones, el desplazamiento del joystick, o la aplicación de cualquier comando en el interfaz que genere una respuesta del avatar. El jugador suele expresarlo diciendo: "Este juego es muy satisfactorio". Ello guarda mucha relación con el complemento de los sonidos, la banda sonora de fondo, la vibración del mando analógico, con los colores y movimientos y todo ello en relación a nuestra identificación con el personaje, que puede ser positiva, pero también neutra o negativa. Mas la negativa de cuando fallamos es completamente necesaria para sentir el gran placer de la positiva. Es un juego pendular, no hay una sin la otra. Por ejemplo, un jugador puede romper a llorar al pasarse Sekiro sin recibir un solo golpe, como si hubiese logrado una hazaña vital, pero esto solo es posible gracias al grado de frustración y de rabia que previamente ha acumulado con la resolución negativa, cuando no dejaban de matarle. Todo esto se da en simples círculos de retroalimentación que se integran en un sistema complejo. Este mecanismo de retroalimentación inmediata es el que, por ejemplo, nos lleva a pasarnos de nuevo el juego cuando ya conocemos la historia, por las nuevas bonificaciones desbloqueadas. Así pues, la escala de dificultad es otra estructura fundamental para la mayor descarga de dopamina posible, tras un proceso previo de acumulación. Luego veremos que no hay mayor descarga de dopamina que la que implica la puesta de dinero real. Bien, la escala de dificultad se consigue principalmente mediante el diseño de niveles, bosses más fuertes, plataformas más duras de sortear, ritmo más trepidante, menor tiempo disponible, menos recursos. Consideremos ahora otro mecanismo ideado para crear adicción al videojuego, el cual ocupa un lugar especial como parte suya, no siendo en los principios de la historia del gaming una parte constitutiva del mismo, sino añadida después, por incrustación. Me refiero, obvio es, a la narrativa. Ya hablé en su correspondiente vídeo de la división entre lúdica y narrativa, así que aquí solo voy a considerar la narrativa como potenciadora de lo lúdico expuesto en los anteriores puntos. Por lo tanto, la considero extralúdica. Una historia que involucre emocionalmente al jugador, moviéndose preferiblemente en los niveles del sensacionalismo, es necesaria para crear un estado de verdadera inmersión. Si han de proporcionar emociones fuertes, que lo mantengan emocionalmente ligado, si han de anular las nociones del espacio y el tiempo para encerrar al jugador en el videojuego, para que esto surta más efecto. Pero para ello previamente se le ha tenido que dejar solo. Conectamos aquí con el siguiente mecanismo de adicción. Así, consecuentemente, otro elemento de diseño para crear adicción al videojuego, en este caso extrínseco al mismo, como los anteriores eran intrínsecos, es el de la aislación del jugador, que es la precondición del juego, y el ahondamiento en su individualización. La aislación se lleva a cabo mediante el enfoque del single player, o las campañas creadas para un solo participante. Incluso el multijugador, pues se trata de un falso socializador, promueve la aislación física para dar lugar a la comunidad cibernética e ilusoria interconectada. Así son todos los MMO, poseedores de las comunidades más tóxicas de la industria, y no por casualidad. Como veremos, el jugador solo es mucho más susceptible de comportamiento ludopático, tanto en el modo online como en el de las salas de juego. Incluso cuando son tragaperras o arcades pegados y en largas filas, el bombardeo de estímulos sensoriales es tan exigente que crea una visión de túnel, la cual no deja ver a los lados o hacia arriba, apenas la ranura por la que se introduce la moneda más allá de la pantalla. Por lo visto hasta ahora, parece que ninguno de los mecanismos diseñados para producir la adicción al videojuego está específicamente dirigido a crear adicción a los juegos de azar, esto es, al gambling, sino al mismo videojuego, aunque, veremos, esta distinción se demostrará irreal y muy engañosa. Pasemos ahora a la siguiente parte. 2. Mecanismos diseñados en los videojuegos para crear adicción a los juegos de azar. Cada vez hay más elementos específicamente gamblinescos insertos en los videojuegos, esto es, sacados de juego de fortuna, ruletas, tragaperras, cartas, apuestas. Como cada vez son mayores, en sentido inverso, los elementos de videojuegos presentes en los juegos de azar.
personajes de IP, pantallas interactivas, diálogos cortos, sonidos, bandas sonoras y un largo etcétera. Esto puede inducir a pensar que quizá alguna entidad busque dirigirlos como extremos de un puente que se tiendan el uno al otro, tratando de confundir los reinos, dejar un pandemonium de ludópatas a los que sacarles hasta la última moneda o barrer con su tarjeta de crédito. Hay gamers, influencers que han manifestado una alegría desproporcionada al ganar a la primera en la ruleta de BioShock, o que se han viciado más con las secundarias de juegos de cartas que con la historia principal, ya de por sí larga, del Final Fantasy VIII, los casinos del Grand Theft Auto 5 y un larguísimo etcétera. En el Resident Evil 4 Remake llegamos al extremo de convertir en una rutina la compra masiva de máquinas de matar a un traficante de armas sin escrúpulos, pero esto todavía no es, pues estos casos siguen sin implicar dinero real, más allá del invertido en la compra del juego o de sus extensiones. El punto más avanzado que encontramos hasta el momento en los videojuegos para el salto a los juegos de riesgo es, sin duda, el de las loot boxes de pago, cajas de botín que compramos con la tarjeta de crédito. Creo que este es ya el verdadero punto de inflexión donde el videojuego termina y comienza el gambling puro, la inserción del factor dinero para la compra de cofres aleatorios que te permitan mejoras que pueden ser obtenidas sin la habilidad y el esfuerzo, y muchas veces siendo este pago un privilegio de su exclusividad. La aleatoriedad a la hora de recibir lo que te puede tocar es un factor fundamental, el que sea el abandono a la suerte de lo que dependa la recompensa. Si a esto se suma el dinero, tenemos una combinación explosiva. La dopamina se dispara hasta límites delirantes. Pues bien, Resident Evil 4 Remake permite ya estos micropagos o microtransacciones para arrancar con ventajas. Los zorros de Capcom hicieron que la aleatoriedad de los cofres ya estuviera presente en el juego base el día de lanzamiento, pero no el pago monetario por privilegios para falcarte. Si a esto añadimos que, del otro lado, por lo menos en Japón todavía, existen enormes salas recreativas de tragaperras conocidas como pachinko, las cuales poseen las numerosas características de los videojuegos ya mencionadas, donde se apuesta y pierde dinero uno sin enterarse. Si añadimos esto, vemos que para pasar de un lado a otro no se requiere gran esfuerzo, es un pasito nada más. Capcom es un maestro del pachinko temático del survival, no solo Konami. Esto todavía no ha llegado a España, que yo sepa. En nuestro país y en todos, la localización geográfica de las casas de apuestas y los salones recreativos sigue una lógica siniestra. Tales recintos se instalan en barrios obreros, con grandes masas de gente desempleada, lumpenizada, empobrecida, adicta a sustancias. Así sucede en Andalucía o Madrid, aunque no exclusivamente, dos ciudades españolas verdaderamente infestadas de salas de juego, en barrios obreros como el de Vallecas, Villaverde o Carabanchel, y a la vez que cercanos a institutos, colegios para que los niños vayan viéndolas a medida que crecen, para normalizarlos con el entorno y tener cerca el estímulo para acceder a él en cualquier momento, para inducir la ludopatía infantil. Este último punto es especialmente grave. El juego puro del niño se entiende en inglés como play, el jugar por jugar, en los columpios de un parque con otros niños, para diferenciarlo del game, que sería el juego con reglas y un objetivo. Del primero al segundo se da un salto cualitativo. Al game pertenece el videogame, su campo es el del gaming, y otro salto cualitativo se necesita para pasar del gaming al gambling o juego de azar. Es la implicación del dinero. Los juegos de riesgo son hoy por hoy puros juegos patológicos de diseño, siendo el extremo diametralmente opuesto al juego desinteresado de un niño. Este es el puente de plata que conduce del gaming al gambling, de los videojuegos a los juegos de azar, y que se ve reflejado en el nivel de las plataformas digitales de internet dedicadas en principio al gaming. Así tenemos a YouTube y Twitch como un puente que conduce en su extremo opuesto a Kick, una plataforma orientada principalmente al gambling, es decir, a una plataforma de juegos ludopáticos de diseño. Twitch, la morada líder del sector del gaming, tiene espacio para creadores de contenido que exponen tales actitudes de apuesta de capital, aunque ella no se haga cargo, hipócritamente lo permite y se lucra.
muchísimo. En los videojuegos recomendados, no por casualidad sale tantas veces la basura del Genshin Impact, por ejemplo, o streamers sin escrúpulos ni principios que anuncian tales productos sin decir que es un ad, influencers famosos ligados al mundo del deporte. El gran impacto de los deportes y su vinculación con el gambling genera un mercado que no se deja sin explotar todo lo que se pueda, un mercado inmenso. El gambling es considerada una epidemia, por lo que es estudiado por la epidemiología, a la vez que se basa en tal ciencia para aprender técnicas de contagio. ¿Sabíais que al crearse las máquinas de arcade, los primeros locales a las que pretendieron vendérselas fueron los salones de máquinas tragaperras? Y lo hicieron en grandes cantidades. Si ahora no dais crédito a mis razonamientos, recordad estas palabras. En el futuro los dos mundos, que parecen hoy tan separados, se harán uno de solo, y el gambling destrozará al gaming creando grandes pelotones de adictos. Ya estamos en el proceso. Os felicito por el esfuerzo mental de aguantar hasta aquí. A los pocos campeones y campeonas que seáis, me podéis poner en los comentarios vuestra experiencia con cualquiera de los puntos del vídeo, pues es lo que más me interesa. Si estáis de acuerdo o creéis que me equivoco y por qué, siempre que razonéis con respeto tendréis un lugar en mi comunidad. Muchas gracias.